Imagínense pues el negocio que iba a ser para ellos. Pagar 7 pesos el metro cuadrado y ellos después revenderlos multiplicando por mucho su valor. Sin embargo, los indígenas empezaron su lucha, solicitando la asesoría de Santiago Pérez Alvarado y lograron probar lo incosteable de producir nieve artificial. Además, el proyecto provocaría que en unos 20 años se desecara la luna, cuyo nivel de agua ya había descendido cerca del 30%, atribuida a los pequeños cambios climáticos por la destrucción del hábitat, y en la del Sol se reportó una disminución del 7%. Además, los indígenas se encargaron de justificar la inviabilidad de la vida humana permanente a casi 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, punto en el que se proyectaba construir la primera villa alpina mexicana. En el último trimestre de 1995, cuando Carlos Jan González intentó hacer realidad uno de sus más estrambóticos proyectos, con los llamados Alpes mexiquenses, los afectados acreditaron que heladas sin precedentes quemaron sus cultivos. Nadie sabe si los experimentos para producir la nieve o el cambio climático por la deforestación las causaron, pero el desastre y las pérdidas dieron origen a un organismo integrado por campesinos de las regiones cercanas. Ya posteriormente, Santiago Pérez Alvarado, abogado por la Universidad Autónoma del Estado de México, para oponerse al Centro Internacional de Esquí, presentó un proyecto de defensa que contemplaba derechos humanos, recursos naturales y cultura. Se formó así el Comité ALAS, con representaciones de prensa, organización, financiamiento, seguridad, contacto con otras organizaciones y asesores para denunciar al grupo ARFRA, impulsor del proyecto. Para el proyecto se estimaba necesaria una inversión de $150 millones, pero ante los documentos y los estudios de los indígenas, el dinero nunca llegó. Otro movimiento que le dio un golpe al proyecto fue la resistencia civil pacífica del Comité por la Defensa de los Recursos Naturales del río Temascaltepec, formado por habitantes de comunidades del sur de la entidad. Se le sumaron opositores de Guerrero y Michoacán a la construcción de la presa El Tule, en la zona de San Pedro Tenayac, Temascaltepec, que buscaba captar el agua de ese río fundamental para las actividades productivas de la región y conducirla hasta la planta potabilizadora de Los Berros, considerada la más grande del mundo, como parte de la cuarta etapa del sistema Cutzamala, para bombearla a su vez a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es decir, llevar agua a la capital del país y quitársela a los productores de estas regiones. El contexto de esa lucha suscitó el posterior encarcelamiento de Santiago, puesto que mientras se entablaba el diálogo con representantes federales y estatales, las obras de construcción de la presa se mantuvieron en agenda, rompiendo así un acuerdo verbal que se tenía con los afectados. Esto llamó la atención de los campesinos, que se sintieron engañados y justamente enojados bloquearon caminos y retuvieron a 2 ingenieros para exigir la presencia de una autoridad superior. Y por este acto fue por el que se le procesó en la segunda detención, la del 5 de julio de 2007. En una etapa del proyecto, los estudios de Santiago revelaron que a través del Plan Cutzamala, el gobierno y un grupo de empresarios pretendían formar un complejo sistema de suministros entre las presas conocidas como Aguas Arriba y Aguas Abajo, el Tule, y la de Valle de Bravo, y crear un circuito de conjuntos residenciales de primer nivel. Pero este otro proyecto ocultaba el interés en explotar los minerales de la región. El agua se enviaría de la presa El Tule a la de Valle de Bravo, a través de bombeo permanente, y de Aguas Arriba, el líquido llegaría por gravedad y daría más vida a la zona del Valle de Bravo, zona controlada por los dueños del dinero del centro del país y algunos políticos prominentes. La oposición campesina echó por tierra esos negocios, con excepción del club de golf. A través del segundo proyecto, Pérez Alvarado mencionó que se pretendía construir una cortina de agua que inundaría 400 hectáreas de tierra de pino, encino y una parte de selva alta caducifolia, tierras con una belleza escénica envidiable.
En tierras cercanas a la presa El Tule, que serían entregadas a gente de poder, se planeaba un desarrollo turístico similar al de Valle de Bravo, pero con mejor clima. Y eso no era todo. A la salida del túnel estaba proyectado un conjunto residencial con club de golf. La salida del agua daría un plus al desarrollo. Sin embargo, cuando se denunció esto, empezó a perder fuerza. La caída de estos proyectos se la debían de alguna forma a la intervención de este hombre. Para el 5 de febrero de 1996, quienes no vendían sus tierras para el Cutzamala y rechazaban el centro de esquí, se reunieron en el pueblo de la comunidad con los afectados por el avance de las obras del Cutzamala y formaron el Comité para la Defensa de los Recursos Naturales del Chinantecatl y del río Temascaltepec. Eso atizó las cenizas, pero la llama se reavivó ante el rezago y la falta de pago de indemnizaciones por los daños que la construcción y operación del sistema Cutzamala causó a tierras y cultivos en poblados de Villa de Allende, Villa Victoria y Donato Guerra. En zonas contiguas a la planta potabilizadora y con la asesoría de Santiago, se creó el Frente Mazahua para la defensa de los recursos naturales. Santiago llegó como asesor en 2003 y para 2004 se aceptó su plan de acción. Sin embargo, en abril del 2005 se retiró porque algunos líderes campesinos se vendieron a las autoridades. Antes del retiro, él y sus representados solicitaron el resarcimiento de daños proponiendo un proyecto de desarrollo integral sustentable y la dotación urgente de agua. Como no obtuvieron respuesta, la petición se transformó en una exigencia mediante acciones de resistencia pacífica, con rifles de madera en mano que obligaron al gobierno a volver la mirada hacia ellos, su pobreza, falta de servicios y de oportunidades. Hubo beneficios mínimos, de limosna. Sin embargo, operadores de los gobiernos federal y estatal dividieron el movimiento y le echaron el guante a su asesor, que ya para entonces se había ido a asesorar a mujeres mazahuas, quienes ocuparon la planta potabilizadora Los Berros, para exigir indemnizaciones por la inundación de 45 hectáreas en 2003, causada por una inadecuada operación de la presa de Villa Victoria. Todos estos problemas, pues, causó al grupo Atlacomulco Santiago Pérez Alvarado, y el gobierno en turno se esperó. La primera detención, como lo mencionábamos, se dio el miércoles 4 de julio del 2007. Al margen de la violenta detención, los agentes remitieron a Santiago al juzgado primero de lo penal, a cargo de la jueza Porfiria Libertad. Le imputaron robo con violencia en agravio del gobierno estatal, así como delincuencia organizada, cuando en el año 2000 era candidato a diputado por el distrito 23 de Santo Tomás de los Plátanos. En el auditorio municipal y en el convento de las Carmelitas de ese lugar, él y un grupo de campesinos habían descubierto 400 toneladas de cemento que la diputada Donalda Cardoso iba a repartir para condicionar el voto a favor de los candidatos del PRI en el 2000. Ante tan burda maniobra, Cardoso fue inhabilitada durante 7 años para ocupar cualquier cargo estatal. Santiago y los campesinos impidieron que ese material fuera repartido antes de los comicios, cosa que los priistas no le perdonaron. El gobierno tardó 7 años en armarle un expediente, y estos supuestos delitos ya estaban para entonces prescritos. Aún así lo detuvieron y por eso la jueza tuvo que ponerlo en libertad. Pero el gobierno era terco, y al día siguiente, a la 1 de la tarde de ese 5 de julio del 2007, lo arrestaron de nuevo en cuanto lo liberaron por los primeros hechos. Y en esta ocasión se lo encargaron a la jueza primera de lo penal en Temascaltepec, Marisela Rosales García. Una jueza dura, que tenía fama desde hacía tiempo de que a ella le llegaban los enemigos del gobierno estatal. Con esa acción, el gobierno mostró su enojo,
Para empezar, a Santiago le atribuyeron el delito de secuestro equiparado y ya encarcelado le recordaron la acusación del 7 de septiembre de 1999 por los hechos en Tenayac, cuyas víctimas habían sido 2 ingenieros supervisores retenidos por los campesinos. 3 días después, se le dictó auto de formal prisión y se fijó fecha para la primera audiencia y desahogo de pruebas. Santiago le recordó entonces a los reporteros que para la primera acusación una juez federal lo amparó. Lentas, como siempre, las autoridades descubrieron el amparo o lo pasaron por alto a propósito. El día 5, el juzgado penal de Valle de Bravo se vio obligado a liberarlo de inmediato. Sin embargo, ya estaba avisada la justicia del error y afuera del penal ya esperaban a Santiago un contingente de granaderos apoyados por agentes de la policía judicial. El mismo día 5, un comandante de la policía judicial pasó a recoger la orden de captura al juzgado penal de Temascaltepec. Lo dejaron preso 3 meses. El mensaje era claro. Campesinos e indígenas entendieron el mensaje del trasfondo político. Atribuyeron la reclusión de ese 4 de julio del 2007 y la posterior del jueves 5 al hecho de haberse organizado para defenderse de las afectaciones por el avance de las obras del sistema Cutzamala, suspendidas por inconformidad social, y la consecuente explotación gubernamental, en asociación con particulares, de los ríos y las presas en el sur del estado.